Evangelio según San Lucas. Os digo, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará como suyo delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. A todo el que hable contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os lleven a las sinagogas y ante los magistrados y autoridades, no os preocupéis de cómo defenderos o de qué habéis de decir, pues el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que conviene decir. Indudablemente, uno de los grandes temas en la carta a los romanos es el de la fe. Y por eso, si vamos a sacar provecho de este documento tan importante, tenemos que detenernos un poco en qué quiere decir esta fe. San Pablo presenta como ejemplo eminente de lo que significa creer a Abraham, a quien llamamos precisamente nuestro Padre en la fe. La alusión a Abraham es importante porque para el judaísmo del tiempo de San Pablo, la figura que sobresalía ante todo era la de Moisés y la ley de Moisés. Pero San Pablo, con bastante inteligencia, destaca que, un momento, antes de Moisés está Abraham. Y si hay bendiciones prometidas a Moisés, esas bendiciones son continuación, por no decir confirmación, de las bendiciones que Dios le prometió a Abraham. Así que vayamos a la figura de Abraham, es lo que propone el apóstol San Pablo. Y ha hecho un par de aseveraciones claves. Primera, es evidente que Abraham vivió en amistad con Dios, vivió en cercanía con Dios. Abraham se ajustó al plan de Dios. Abraham es un justo. Acuérdate lo que significa esta palabra justo en el Antiguo Testamento. Justo es el que se ajusta al plan de Dios, a la voluntad de Dios, al mandato de Dios. Entonces nadie puede negar, por ejemplo en el judaísmo, nadie puede negar que Abraham es un justo. Pero resulta que Abraham vivió muchos años antes de Moisés. O sea que Abraham es justo, pero claramente no es justo por la ley de Moisés, porque la ley de Moisés vino muchísimo después. Entonces la pregunta de Pablo es, si Abraham es justo y si su justicia no proviene de la ley, ¿cómo es justo Abraham? ¿Cómo llegó él a esa plenitud de amistad? ¿Cómo llegó a estar a paz y salvo con Dios? Y la única respuesta posible es a través del don de la fe. Es decir, lo que había recibido Abraham era una palabra del Señor. Abraham lo que había encontrado en su vida, porque Dios lo había puesto, fue un mensaje de su amor. Y ese mensaje del amor divino, cuando llega a Abraham, es como la propuesta de Dios. Y esa propuesta de amor de Dios recibe una respuesta de absoluta confianza y entrega de parte de Abraham. O sea que el sentido fundamental de la fe en este texto tan importante, capítulo 4 de la carta a los Romanos, el primer significado de la fe es entrega confiada de mi vida, de mi corazón, de mi futuro, de mis anhelos. Lo que más anhelaba Abraham era descendencia. Su gran frustración era la falta de descendencia. Lo que parecía imposible en su vida era que llegara la descendencia. Y sin embargo, Abraham creyó. Es decir, Abraham depositó su propio ser con todos sus anhelos y sus búsquedas
depositó todo lo que era en Dios. Y por eso es justo. Por eso fue justificado. Acuérdate que justificación en San Pablo quiere decir el camino por el cual yo llego a ajustarme a Dios. El camino por el cual yo recupero la amistad con Dios. Ese paz y salvo con Dios. Todo está en orden. Esa relación de amor y de unión con Dios, eso es lo que Pablo llama justicia. Y el gran patriarca Abraham llegó a eso. ¿Y cómo llegó? ¿Por la ley? ¿Por las obras de la ley? No, ni siquiera había ley en ese momento. Entonces, ¿cómo llegó Abraham? Por el depósito, por la absoluta confianza, por la total entrega de su ser. Si eso vale para Abraham, vale para nosotros. Solo que ahora la propuesta se ha hecho muchísimo más clara, se ha hecho evidente, se ha hecho visible y tangible en la persona de Cristo y especialmente en su sacrificio. Entonces, si esa es la propuesta definitiva de Dios, mi respuesta definitiva es: yo creo, yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida.